Hola, muy buenas, nos encontramos en un nuevo video. El día de hoy, como verán en pantalla, les vengo a traer una de sus dudas más solicitadas, el cual está referida a cuáles son los mejores horarios o cuáles son los horarios para hacer trading. Entonces, en este video traeremos información sobre qué tipos de sesiones hay, cuáles son las sesiones que existen en el mercado de Forex, por qué operar en algunos es mejor que en otros, cuándo hay mayor volumen de operaciones, cómo influye el volumen de operaciones en las tendencias, cómo influyen las operaciones que se realizan por grandes entidades en las tendencias, cómo operar, cuáles son los momentos para operar en rango y diferentes modalidades para entender cómo funciona esto de los horarios y cómo puedan ustedes adaptar sus estrategias de acuerdo a los horarios. Antes de pasar a la primera diapositiva, les recuerdo que les dejaré en la descripción el link, mi link de afiliación a través del cual ustedes podrán registrarse, crearse una cuenta de IQ Option y si realizan el depósito mínimo, luego de registrarse a través de este link, lógicamente podrán hacer un depósito mayor si lo desean, pero por lo menos si realizan un depósito tendrán acceso a asesoramiento gratuito. Así también les dejaré toda la información en la descripción, como también aquellos que estén interesados en los cursos de trading, que tienen un costo lógicamente, pero es súper accesible, me pueden dejar su correo en los comentarios. Ahora sí, pasamos a la primera diapositiva y pasaremos a aprender cuáles son los mejores horarios para hacer trading. Allá vamos. Para empezar, nosotros tenemos que ver que si bien nosotros cuando estamos en la plataforma vemos, digamos que es continuado las cotizaciones, responden a diferentes sesiones. Es decir, que existen tres sesiones en el mundo del Forex. Esto es la sesión asiática, la sesión europea y la sesión americana. Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas, sus horarios y algunas ventajas y algunas características de cada una de estas. La sesión asiática es la primera en abril y generalmente es la menos usada por los particulares, sino que lo utilizan grandes, digamos, centros financieros, bancos y empresas multinacionales. Las divisas que más se mueven son la libra respecto al yen y el dólar respecto al yen. Así que, lógicamente, por ejemplo, si ustedes operaran con monedas asiáticas, es de vital importancia que le presten atención a estos horarios. Todos los horarios que vamos a utilizar en este video estarán expresados en 24 horas para evitar confusiones con el AM y el PM, ¿sí? Entonces aquí tenemos los horarios en los que funciona la sesión asiática, que se divide en dos, la sesión japonesa y la de Sydney. La de Japón empieza a las 0 de las GMT, que es el horario teniendo en cuenta el meridiano de Greenwich, y hasta las 8 de la mañana, digamos, hasta las 8 GMT. Luego tenemos que la sesión de Sydney va desde las 22 horas hasta las 6 del GMT. Al final del video les voy a dejar en la descripción un link donde ustedes podrán ver de acuerdo a su país a qué horario corresponde, pero igualmente al final del video vamos a mostrar las tablas y los datos de cada país, ¿sí? Muy bien. La sesión europea. Ahora empieza lo importante generalmente para la mayoría. La sesión europea también es denominada la sesión londinense, ya que es en esta ciudad donde se lleva la mayor cantidad de volumen de operaciones. Esta sesión va entre las 8 de la GMT a las 16 de la GMT. Para empezar es muy interesante entender que esta sesión, digamos las divisas más importantes, lógicamente estamos hablando de todas las divisas que tengan la libra y el euro, ¿sí? Entonces todo aquel par de divisas que contenga el dólar y el euro tendrá vital importancia en operar en estos mercados. Si bien vamos a hablar muchísimo sobre las distintas sesiones, simplemente estoy introduciendo los horarios y luego vamos a ver por qué conviene operar en algunos y en otros no tanto. La sesión americana es la última en abril y va desde las 13 horas de la GMT a las 21 horas de la GMT. Es decir, que como podemos ver, se solapa con la sesión europea en un plazo de 3 horas. Y eso es un momento vital, así que lo vamos a tener en cuenta más adelante. Entonces, bien, ¿qué va a implicar un mejor momento?
Un mejor momento en realidad va a depender mucho de la estrategia que nosotros tengamos al operar. Para las personas que operan en tendencia, ¿sí? Que buscan entrar siempre a favor de la tendencia, lo ideal es operar durante la sesión europea y americana, siempre y cuando estemos hablando de que vamos a operar con divisas como el dólar o lógicamente con divisas de países europeos. Es decir, tenemos el euro, también la libra y las monedas, por ejemplo, de países como Noruega, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es esto? Esto se da justamente porque es en los momentos en los que están abiertas las sesiones, en el momento en el que hay más volumen de operaciones. Y cuanto más volumen de operaciones, es más probable que continúen con las tendencias, ¿sí? Es decir, trataremos siempre de operar cuando nuestras sesiones, cuando nuestros mercados, el europeo y el americano, esté abierto. Esto es así, ya que va a haber grandes cantidades de operaciones, grandes cantidades de volúmenes, y podremos aprovechar las tendencias, ya que por ejemplo, por el contrario, si nuestra estrategia es operar en rangos, es decir, cuando no hay una tendencia, vamos a operar durante la sesión asiática. Lógicamente que esto es si nosotros no operamos con divisas asiáticas. Esto es, si nosotros operamos con el par, por ejemplo, euro-dólar, que es el par más cotizado, o con todas divisas relativas al dólar y en monedas europeas, vamos a operar, digamos, durante la sesión asiática. En este momento va a haber muy poco volumen en la sesión europea y en la sesión americana, lo que no permitirá generar grandes volatilidades y el mercado suele entrar en un estado de rango. Muy bien, cosas a tener en cuenta entre los horarios y los momentos de operar. Los momentos de mayor volatilidad, es decir, donde mayor cantidad de operaciones se van a dar, son 30 minutos antes de la apertura de una sesión y dentro de las 2 horas y medias de abierta la sesión. Eso es muy importante, sobre todo digamos que 30 minutos antes y hasta 1 hora después tenemos una volatilidad muy alta. Entonces es importante para aquellas personas que operan a tendencia. Lógicamente, aquellas personas que van a operar a rango traten de evitar estos momentos de apertura y de cierre de las sesiones. Los mercados abren, mejor dicho, el mercado de Forex de divisas abre el domingo a las 22 horas del GMT y cierra, ahí me equivoqué, le voy a poner un cartelito porque cierra los viernes a las 21 del GMT. Yo no sé si va a haber, lo voy a tratar de tapar, pero puse lunes 21 GMT, pero no, cierra los viernes a las 21 horas del GMT. Conclusión, por lo que vamos viendo, si bien no termina aquí el video. Los momentos más oportunos para operar cuando estemos hablando de tendencias será aquel horario en el que se solapa, es decir, se superponen la sesión europea con la americana, es decir, entre las 13 horas del GMT a las 16 horas del GMT. ¿Por qué es esto? Esto se va a dar porque es las 3 horas donde mayor cantidad de operaciones y de volumen hay. ¿Esto qué nos va a representar? Operar con volumen implica que si una divisa estaba en tendencia, en estos momentos se refuerza esa tendencia. Es muy difícil que se produzca una ruptura, una tendencia, cuando la sesión está abierta. Lógicamente, salvo que se dé algún hecho como por ejemplo el Brexit, ¿no? Que fue un hecho político y económico de vital importancia. Pero en general entonces es importante entrar en estos horarios siempre y cuando estemos hablando de operar a favor de la tendencia. Lógicamente, si vamos a operar en contra de la tendencia, no abramos operaciones en este momento, mejor contra tendencia no, sino cuando queremos operar en rango, por ejemplo con bandas de Bollinger en rango, tratemos de evitar estos horarios porque generalmente son momentos donde las tendencias tienden a reforzarse. Para que tengan algunas referencias, aquí puse 3 países y en la diapositiva que sigue vamos a ver algunos más. Para que tengan una idea, España se sitúa 1 hora después del GMT. Es decir, que cuando las 0 horas del GMT son la 1 de España, es decir, la 1 de la mañana, es 1 hora después. En México está ubicado 6 horas atrasadas al GMT, es decir, que cuando son las 7 horas del GMT, en México son la 1 AM, es decir, la 1. En Argentina, por ejemplo, estamos 3 horas detrás del GMT, es decir, que las 4 horas del GMT son la 1 igualmente AM en Argentina. Y aquí puse algunos otros países.
Venezuela se ubica 4 horas por detrás del GMT, Chile se ubica 3, igual que Argentina, y tanto Colombia como Ecuador se encuentran 5 horas atrasados, digamos, al GMT. Entonces, para sacar algunas conclusiones es importante entender por qué hay, digamos, horarios que son mejores y horarios que son peores. Hay horarios que son mejores y peores de acuerdo al volumen de operaciones que hay en el momento. Cuando las sesiones están abiertas o recién abren, los niveles de volumen, mejor dicho, el volumen en sí de operaciones es mucho más alto. Volúmenes mucho más altos refuerzan tendencias o bien las rompen, pero lo más común es que una tendencia, siempre analizando a largo plazo, tiende a continuar. Entonces, para aquellos que operamos a tendencia, como me imagino que es la gran mayoría de ustedes, voy a hacer atrás un par de aquí. Aquellos que operemos a tendencia y operemos con divisas de la Unión Europea o bien divisas norteamericanas, es importante entrar, como bien vimos, en el momento entre las 13 de la GMT y a las 16. Este es el mejor horario, pero tampoco nos asegura de que lógicamente vamos a ser ganadores, sino que es un momento ideal ya que suele reforzarse las tendencias. Pero como vimos, déjenme ver, tenemos grandes rangos, ¿no? Cada sesión está abierta entre 8 a 9 horas. Y por el contrario, aquellos que les guste operar en rango, que su estrategia implique operar en rango y quieran operar con divisas de la Unión Europea o con divisas americanas, deberán operar preferentemente en la sesión asiática. Lógicamente, ustedes deberán probar, primero en práctica siempre, en qué horarios se sienten más cómodos o en qué horarios se adapta mejor su estrategia. Y una vez más, si ustedes operan con divisas asiáticas, se invierte. Para operar en tendencia deberán abrir cuando están durante la sesión asiática y como están operando con una divisa asiática, estará en rango, no habrá mucha tendencia mientras esté abierta la sesión europea y la sesión americana. Muy bien, entonces este fue un video bastante sencillo, bastante rápido porque no hay mucho más que hablar. Lo importante es que los mejores momentos son los momentos donde las sesiones están abiertas, es decir, las sesiones que a nosotros nos interesan. Si operamos con divisas europeas, nos va a interesar que esté abierta la sesión europea, y si operamos con divisas asiáticas, nos interesará que esté abierta la asiática. Esto se da por los volúmenes de operaciones que refuerzan las tendencias, a diferencia de cuando las sesiones están cerradas, que las mismas suelen entrar en etapas de rango. Entonces, importante también tener en cuenta que 30 minutos antes de que abra una sesión y entre las 2 horas posteriores hay muchísima volatilidad, y que los mercados abren los domingos a las 22 horas del GMT y cierran a los al viernes 21 horas GMT. Lógicamente aquí me equivoqué nuevamente, fíjense, voy a tratar de asegurarme de cubrirlo, pero es viernes a las 21 horas del GMT cierra. Así que sin más que agregar, nos estaremos viendo en un próximo video. Recuerden la información que les voy a dejar en la descripción. Para aquellos interesados en asesoramiento gratuito, deberán registrarse a través de mi link y realizar un depósito mínimo por lo menos. Así es que nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego.